vida en Cristo. Amén. Hermano, y esta es una de las verdades maravillosas, majestuosas en la vida cristiana. Gracias, hermano. Y no podemos, hermanos, pasar por alto estas verdades, porque si solamente decimos que somos cristianos, pero a la misma vez, hermanos, no reflejamos una vida en muerte y una vida en vida, una nueva vida en Cristo, entonces no somos cristianos y por lo tanto no hemos nacido de nuevo y estamos aún bajo pecado. Estamos condenados. Somos los más dignos de conmiseración porque entonces no hemos vivido para Cristo. Pero ve el versículo 7. Y es uno de los versículos que se me complicó un poco, sin embargo, quiero aclarártelo. Y dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado, ¿qué dice? Del pecado. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué la Biblia dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado? ¿Qué quiere decir esto? Bien, versículo 6. Fíjese bien lo que dice. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Y luego dice, el cuerpo del pecado destruido para no servir al pecado. Técnicamente, Pablo está diciendo, tu viejo hombre murió, mírame aquí, tu viejo hombre murió de tal manera que si tú te consideras como muerto, ya eres justificado del pecado. Es decir, en términos simples y sencillos, ya se pagó la condena. Y si ya se pagó la condena, si ya has sido justificado del pecado, no debes pagar otra vez. Porque si ya se pagó por el pecado, entonces, ¿qué volverás a pagar si ya se pagó? Si ya de antemano se te justificó del pecado, entonces, ¿por qué se te volvería a condenar por un pecado que ya se te justificó? ¿Entendemos, hermanos? Por lo que esto nos lleva a pensar, nuestra pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, porque ya soy justificado del pecado. Ya no tengo que pegar porque ahora ya he sido justificado del pecado. La palabra sinónima o paralela a esta expresión de justificado del pecado pudiera ser perdonado mi pecado. El que ha muerto ha sido perdonado. Ya no hay ninguna deuda por la cual tengas que pagar porque ya has sido justificado del pecado. Si ya morimos, no debemos morir nuevamente porque ya hemos recibido lo merecido. Y aún decir que recibimos lo merecido sonaría falso porque nosotros no recibimos lo merecido. Lo recibió la persona de Cristo. Amén. Así que, hermanos, ¿y por qué digo que nosotros hemos recibido el pago? Porque de alguna manera nos hemos identificado con la muerte de Cristo de tal forma que como Cristo murió, yo me identifico con esa muerte, por lo que no debo vivir en el pecado. Como dice el versículo 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si has sido justificado del pecado, hermanos, no pierdas el punto de la pregunta, ¿perseverarás en el pecado? Si has sido justificado del pecado, ¿perseverarás en el pecado? No, porque ya no puedes ser condenado. Ya no hay ni un pecado que pueda condenarte, porque ya no debería haber pecado, porque has sido muerto por el pecado. Esa muerte, hermanos, fue por Cristo. En Cristo tenemos la justificación del pecado. Versículo 8. Romanos, recuerde que estamos en Romanos 6, 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Escucha esto, hermano. Si hemos muerto con Cristo, como es el caso, amén, ¿hemos muerto con Cristo? Si hemos muerto con Cristo, de hecho, este evento, hermanos, nos trae una convicción. Porque dice el versículo, si creemos, es decir, confiamos que hemos sido muertos con Cristo. Pero si confiamos que hemos muerto, también hemos confiado que vivimos con Él. La convicción es que también viviremos con Él.
La convicción no solamente se basa en que yo he muerto al pecado simplemente, sino que la convicción trasciende ahora a una nueva vida, donde no solamente has muerto, sino que ahora vives por Él y vives para Él. Dice el versículo 9, por favor. Perdón, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creeremos. Tenemos la convicción, la certeza, la esperanza, la fe de ¿qué? Que viviré con Él. Ahora, pudiéramos pensar que esta expresión de vivir con Él pudiera ser escatológica o pudiera ser en este momento de vivir con Él. ¿Cuál es la correcta? Bueno, si fuera escatológica estaría un poco complicado pensar esto porque el contexto no está hablando de eventos futuros, sino de que está hablando de la vida presente del creyente. Es decir, cuando está diciendo que viviremos con Él, claro que sabemos que viviremos con Él, pero el pasaje no nos está enseñando que viviremos con Él en su venida, sino que está diciendo que viviremos en este momento con Él. Por lo que si has sido justificado del pecado, si tu pecado ha sido perdonado, vives el día de hoy con Él. Como dice Efesios, estamos sentados en lugares celestiales. Amén. También lo estaremos en el Espíritu cuando partamos de esta tierra, cuando Cristo venga, pero a la misma vez vives hoy en Cristo y vives con Él. Por lo tanto, hermanos, si tú has muerto al pecado y tu viejo hombre murió, ahora tu vida es con Cristo, porque te identificas por medio del bautismo con Él. El futuro, hermanos, puede dar una impresión de que el apóstol Pablo está hablando de nuestra resurrección final, en un sentido escatológico, pero no obstante, el contexto sugiere que se está refiriendo a la vida presente del creyente sin olvidar completamente la esperanza futura. Entonces, lógicamente, creemos en la esperanza futura y creemos que viviremos con Él, como dice Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos una esperanza escatológica futura, valga la redundancia, y tenemos una esperanza real, auténtica, que cuando Él venga, moraremos para siempre con el Señor. Pero este versículo, hermanos, enfatiza claramente que tu vida en Cristo es hoy. Es decir, en otras palabras, no creas, hermano, que tú y yo debemos vivir una vida en santidad, en piedad, hasta que Él venga, sino que debemos vivir una vida en piedad y en santidad hoy, porque hoy vivimos con Él. Hermano, todo esto que hacemos es solamente la antesala de lo que haremos en el futuro. Es solamente una cortina. Falta una cortina para llegar a lo real, a lo auténtico. No que ahorita no sea auténtico, pero ahorita vemos de manera velada aquella gloria que estará en el futuro. Hoy debes vivir como si estuvieras gozando de los lugares celestiales. Hoy debes vivir como si estuvieras ya en Cristo, como si Cristo estuviera a tu lado, viviendo con Él. Y si vives de esta manera, entonces no perseverarás en el pecado, porque ese es el punto, ese es nuestro enfoque, ese es nuestro tema. Amén. Y lo digo eso por los que están estudiando la exposición de exegética los días miércoles. Quiero que se grabe, hermanos, claramente esto. No podemos perseverar en el pecado porque yo vivo en Cristo. Y lo dijimos la semana pasada, como dice Gálatas, Pablo a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente muerto. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque vivimos en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que deseo, mis objetivos, mis metas, mis sueños, mis anhelos, hermano, todo es Cristo. Todo apunta al Señor. Hermano, por eso tus planes deberían estar involucrados, llenos, completos de todo pensamiento a Cristo. Todos nuestros proyectos deberíamos enfocarlos a la persona de Cristo, porque vivimos en Cristo, vivimos en Él. Hermano, no existe un cristiano y no debería existir un cristiano que dijera, bueno, pues en este mes me voy a dar un tiempo de break de la iglesia. No existe un creyente así, no lo existe. Una vez escuché a una persona que dijo,
me voy a dar unas vacaciones. ¿Qué? Pero si vives en Cristo, ¿cómo puedes darte unas vacaciones? Eso es imposible. No existe, hermano, esa paradoja. No hay creyente que diga, soy cristiano, me voy a dar unas vacaciones, voy a andar en pecado un momento. No hay creyente así, porque el creyente ha muerto en el pecado y vive para Cristo. Amén. Increíble. Versículo 9, por favor. Sabiendo que Cristo, ¿qué dice? Habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Y hermanos, quiero aclarar este punto, este encabezado, y quiero mencionarte algunas implicaciones de la muerte y la resurrección de Cristo, que nos mencionará en estos pasajes o en este pequeño párrafo. Otra vez, vamos a ver algunas implicaciones de la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, ¿qué tiene que ver mi perseverancia en el pecado o mi no perseverancia en el pecado con la muerte y la resurrección de Cristo? Antes de darte estas implicaciones, quiero que notes la palabra sabemos, versículo 9. Sabemos que. Pero ¿qué tiene que ver esta palabra, queridos hermanos? Hermanos, la fe cristiana siempre se basa en hechos. No es una mera corazonada lo que sabemos, lo que sentimos. No es lo que me dijeron. La fe cristiana siempre se basa en hechos históricos y no en meras especulaciones. Y lo que sabemos es porque lo reconocemos. Hermanos, no es una fe basada en algo subjetivo o en una sugestión. Nuestra iglesia no está basada en meras corazonadas o en especulaciones. Y Pablo dice, sabemos. ¿Qué sabemos? Que Cristo resucitó. Ahora, hermanos, quiero ponerlo al pie de nuestro sermón, pero ¿recuerdas qué decimos en cada domingo? Cristo ha resucitado. Y todos decimos, ciertamente ha resucitado, porque es un hecho real. Es verdad, no es una corazonada. Lo sabemos, lo sentimos, lo palpamos. Amén. Por eso Pablo dice, sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Hermanos, gracias a Dios que nuestra fe no está basada en especulaciones. Yo dudaría mucho de la historia de Siddhartha Gautama, de Buda. Dudaría demasiado. Una vez leí toda la historia. Cómo es que anduvo entre flores y mientras pisaba salían florecitas y tantas cosas que se dice, ¿verdad? Ahí en la historia de Siddhartha Gautama. Dudaría mucho, hermanos, respecto a la historia de algunos otros dioses, lógicamente, de los dioses griegos, Semiramis, Tamuz, y dioses mexicanos, Tlaloc, y qué otros dioses mexicanos hay. Dudaría demasiado, pero en lo que no dudo, lo que sé, en lo que creemos, es que Cristo resucitó de los muertos. Ahora bien, en este caso, hermanos, la experiencia cristiana encuentra su fundamento en el bien atestiguado hecho de la resurrección cristiana, de la resurrección de Cristo. De modo que si yo me considero muerto al pecado y vivo para Cristo, es porque me baso en un hecho veraz, porque lo sé, como dice Pablo, sabemos que Cristo resucitó. Amén. Y no vamos a hablar de la resurrección de Cristo, porque ese es otro tema, pero hay algunos aspectos para valorar que fue un hecho real, un hecho genuino, pero lo veremos en otro tema. Ahora bien, con el enfoque de responder la pregunta del versículo 1, ¿deberíamos perseverar en el pecado? Vamos a ver estas implicaciones. Ve al versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. ¿Y cuál es la primera implicación en la muerte de Cristo? Que ya no hay muerte. Esa es la primera implicación. Y con esto respondo la pregunta, ¿perseveraré en el pecado? No, porque ya no hay muerte.
Ahora, ¿qué pasó cuando Cristo murió y resucitó? ¿Volvió a morir? No. Y lo mismo dice Pablo, sabiendo que cuando Cristo resucitó, ya no muere. Queridos hermanos, ¿por qué ya no murió Cristo? Y todas estas son las implicaciones que formulan mi vida cristiana. Cristo no murió porque su cuerpo ahora es diferente, tiene una nueva naturaleza. Cristo ya no murió porque Él ha resucitado en un cuerpo diferente. Cristo ya no murió y ya no muere porque ya no puede pecar. Ahora, no que estando viviendo terrenalmente haya pecado. Él no pecó, dice la Biblia que fue tentado por todo, pero sin pecado. Pero cuando digo que ya no puede pecar, digo que ahora por causa de su nueva naturaleza, es imposible que peque. Estando aquí en la tierra, tenía la opción de pecar o no pecar como Adán. No como nosotros que solamente queremos pecar, pero Cristo tenía estando en la tierra la naturaleza de pecar o no pecar, pero Él decidió no pecar. Fue tentado por todo, pero sin pecado. Pero ahora el cuerpo nuevo, glorificado que tiene nuestro Señor, le impide pecar. Por tanto, ya no muere. Porque la muerte solamente es la evidencia de nuestro pecado. Y si ya no muere, entonces, ¿qué implica? Si Cristo no muere, ¿qué implica, hermanos? Que ya no tiene pecado. Si yo me he identificado con su resurrección, a la misma vez yo digo que ya no puedo pecar y que no tengo pecado, porque me identifico de tal manera en la resurrección que me es imposible pecar. ¿Por qué? Porque así Cristo murió y resucitó y ya no muere, porque ya no hay pecado en Él. Yo de la misma manera me identifico con Cristo. Amén. Porque recuerda, ese es el punto del versículo 1 al versículo 6, que hemos sido identificados juntamente con Él por el bautismo, en la muerte y la resurrección. Amén. Así que esta es la primera implicación. Ya no hay muerte porque Cristo ya no peca. Y si Cristo ya no peca, me identifico con Él en su resurrección porque ya no muere y ya yo no muero porque ya no peco. No me deleito en esa vieja naturaleza. Por lo que tú y yo no debemos vivir, hermanos, como muertos, sino como vivos. No con la naturaleza de Adán, como dice el capítulo 5, por el cual fuimos engendrados, sino por la nueva naturaleza en Cristo. El que nos hizo engendrar no de simiente corruptible, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino por su preciosa sangre. Como dijimos en Romanos 8:15, fuimos adoptados hijos suyos por Cristo. Ahora clamamos Abba Padre. Y si tú vives, querido oyente, en muerte, caminas en muerte, tus deseos son muerte y vas al sepulcro y no serás resucitado, tú aún vives en tus delitos y pecados. Estás condenado y necesitas arrepentirte hoy. Lo que Pablo enfatiza, hermanos, en este pasaje es que la resurrección de Cristo no era una mera restauración a la vida, como en el caso de Lázaro. Otra vez, Pablo argumenta no el caso de Lázaro, sino el caso de Cristo. Porque Cristo es mayor que Lázaro. Lázaro resucitó. ¿Estás de acuerdo? Pero Lázaro volvió a morir. Yo no me identifico con la resurrección de Lázaro, sino me identifico con la resurrección de aquel que resucitó y ya no muere, porque la muerte no se enseñorea sobre aquel que ya ha resucitado. Y si Lázaro resucitó y murió, es porque aún era pecador. Amén. Y nuevamente lo repito, lo que Pablo enfatiza es que la resurrección de Cristo no era una mera restauración a la vida, como la de Lázaro, porque Lázaro tuvo que morir otra vez. Segunda implicación. Vean nuevamente el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y luego dice, la muerte no se enseñorea, más de él. ¿Y cuál es la segunda implicación? La muerte no se enseñorea más de él. Y te lo voy a decir rápido, hermanos, para que entendamos el punto. La muerte no se enseñorea más del creyente.
ya no vive en pecado porque la muerte no tiene potestad o autoridad sobre él, porque eso significa la palabra enseñorear, dominar o tener autoridad. De modo, querido oyente, querido hermano, que la muerte no debe tener autoridad, gobierno, potestad sobre aquel que ha muerto al pecado. Porque si ha resucitado en Cristo, la muerte ya no tiene autoridad sobre él. De repente le preguntas a un carismático arminiano y le preguntas, ¿y tú cómo puedes ser salvo? No, por Cristo. Ok. Y luego, ¿y si pecas a dónde vas? No, pues al infierno. Bueno, ¿y por qué? Bueno, ellos piensan que aún la muerte tiene autoridad sobre ellos. ¿Por qué? Porque no han confiado plenamente en la muerte y la resurrección de Cristo. No han descansado por completo en el Evangelio. Por eso la gente cree que la salvación se pierde, porque aún no descansan en el Evangelio, porque si descansaran en el Evangelio, entonces caerían completamente rendidos ante la muerte y la resurrección de Cristo. No necesitaría, hermanos, yo querer hacer algo más, porque en la resurrección de Cristo lo tengo todo. Ya no muero, así como Cristo no murió. El imperio de la muerte, hermanos, no debe gobernarte, porque tampoco gobierna Cristo el día de hoy. Si tú vives en justicia, es imposible que la muerte te gobierne. Pero si tú vives en injusticia y en pecado, entonces la muerte se enseñorea sobre ti porque no has resucitado en Cristo. Es imposible, hermanos, que la muerte retenga a una persona justa. Y esto lo he dicho en algunas ocasiones. ¿Sabes por qué la muerte no pudo retener a Cristo? ¿Por qué, hermanos, Cristo salió de la tumba con victoria? Porque Cristo no era ningún pecador. Cristo era justo. La muerte solo retiene a los pecadores. Y como Cristo no es pecador, entonces la muerte no puede retener a aquella persona justa y la expulsa. Como dice el salmista, no dejarás que mi alma permanezca en el sepulcro. No dejarás que tu santo vea corrupción. Amado hermano, de manera que si tú te identificas con la resurrección, entonces tú debes vivir una vida justa. Es imposible que la muerte retenga a una persona justa como la persona de Cristo. La muerte solo retiene a pecadores. Y si Cristo resucitó, escucha esto, hermano, porque esa es la implicación. Si Cristo resucitó por no ser pecador, entonces tú y yo debemos vivir de la misma manera. Una vida justa, andando en novedad de vida. ¿Sabes que cuando una persona no ha creído en Cristo, hermano, quien le gobierna es el pecado? Quien se enseñorea, tiene autoridad, gobierno, dominio sobre tal persona, es el mismo pecado, es hijo del infierno, hijo del averno, hijo del sepulcro. Vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Una persona sin Cristo es gobernada por el pecado. No puede, hermanos, salir de esas cadenas por su propia cuenta. Necesita el poder del evangelio para salir. Porque solo vive para el pecado, le sirve al pecado y el pecado toma posesión del incrédulo y lo domina, lo posee. Y lo único que hace el incrédulo es pecar y no dejar de pecar, como dice Génesis 6. El corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Como dice Romanos 1, Dios los entregó a mentes depravadas para no hacer lo que conviene, estando atestados de toda iniquidad, malicia, hechicería, borracheras y un montón de cosas injustas, hermanos, porque el hombre sin Cristo no puede dejar de pecar. Amén. Pero también esta es una declaración triunfante. La muerte no se enseñorea más de él. Amén. Hermano, eso es una declaración triunfante. Da lugar a una declaración de gozo. Durante las horas de la tumba, escucha esto. Durante las horas de la tumba de la muerte, donde la muerte ejercía su dominio sobre Cristo. La muerte es poderosa. Y Pablo ya había hablado de la muerte en Romanos 5:14. Pero para salvar a la humanidad, Jesús se somete a esta autoridad, a la ley. Pero su resurrección ha roto este dominio. El señorío de
el señorío de la muerte ha sido vencido y Jesús es el único que lo logró vencer. Segunda de Timoteo 1:10 me encanta, hermanos, y ya lo dije hace 2 jueves. Pablo declara que Cristo anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, el creyente no debe vivir en muerte, porque Cristo ha sacado a la luz la inmortalidad. Ya no morimos. Pero usted podría preguntar, hermano, ¿y qué pasa cuando morimos? Porque vamos a morir si Cristo no viene. Un día estaremos en la tumba. Pero hermanos, esta es la esperanza. Que si morimos, viviremos con Él. Un día estaremos con el Señor para siempre. Esta no es la esperanza que tienen los incrédulos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Hermanos, no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Esperanza de qué? De vivir eternamente con el Señor. Nosotros tenemos esta esperanza que a pesar de que moriremos físicamente por causa, hermanos, del pecado corrupto que habita en nosotros, a la misma vez tenemos la esperanza gloriosa de una resurrección en el Señor. Y hay una última implicación. Vamos a Romanos 6:10. ¿Recuerda cuáles son las implicaciones que me llevan a pensar que no debo continuar perseverando en el pecado? Bueno, número 1, que ya no hay muerte. Ya no mueres si has resucitado. Y por lo tanto, no eres pecador. Número 2, la muerte no se enseñorea más de ti. ¿Por qué? Porque es imposible que la muerte se enseñoree sobre un justo. Y número 3, una muerte definitiva. Versículo 10. Porque en cuanto murió, ¿qué dice? Al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Hermanos, el Nuevo Testamento insiste que la muerte de Cristo es el acontecimiento definitivo, final, y que todo mundo necesita para dar extinción a la muerte. Es totalmente eficaz para la solución del problema del pecado, por lo cual el versículo dice, porque cuando el pecado murió una vez por todas, murió una vez por todas. La muerte de un creyente, hermanos, escucha esto, la muerte de un creyente solamente es momentánea, porque Cristo ya murió una vez por todas. Es una muerte definitiva, una vez nada más y por todas. Cristo terminó con el imperio del pecado y de la muerte una vez por todas. Ya no hay dominio del pecado. Una vez alguien dijo que la muerte murió en la muerte de Cristo. Otra vez, la muerte murió en la muerte de Cristo. Y eso es verdad, porque una vez muerto Cristo, ya no muere. Porque ya no puede haber otra mejor muerte que la de Cristo, un mejor sustituto que el de Cristo. Cristo terminó con el imperio de la muerte en una sola muerte y por todas, una vez por todas. El pecado y la muerte no reinan más en la vida del creyente porque Cristo venció esta poderosa cautividad, porque Cristo es más poderoso que la cautividad. Hermanos, nuestro Cristo nos liberó. Nuestro Cristo murió una vez y para siempre, una vez por todas. Pero me faltó una. Ve al versículo 10. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿qué dice? Para Dios vive. Hermanos, ¿qué significa eso de que más en cuanto vive, para Dios vive? Es decir, si te identificas con la resurrección, entonces te identificas con ¿qué? Con su vida. Y su vida, la vida de Cristo, es una vida para Dios. Hermano, escucha esto, por favor. Ahora Cristo no tiene ninguna identidad con el pecado, porque ha resucitado para Dios. Otra vez, Cristo ya no tiene ninguna identidad con el pecado. Ahora vive para Dios.
tú y yo nos debemos identificar de la misma manera. No debemos tener ninguna identidad con el pecado, porque vivimos para con Dios. Esta es la verdad que implica la resurrección de Cristo. Ahora Cristo no tiene ninguna identidad con el pecado, y si la tuvo, fue porque llevó nuestros pecados y no pecados de Él. Sin embargo, ya resucitado, no tiene ningún parentesco con el pecado. Hermano, si has resucitado en Cristo, si has creído en la resurrección de Cristo, tú y yo no debemos identificarnos con el pecado. Otra vez respondemos la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque vives para con Dios. Ahora vives en Dios, vives para Dios y vives por Dios. Es imposible que tú continúes en el pecado siendo mentiroso, borracho, afeminado, adúltero, asesino, hurtador, soberbio, iracundo, altivo, contencioso, codicioso, etc. Es imposible que vivas de esta manera cuando ahora vives para con Dios. No puedes. Porque si tú vives de esta manera, estás afectando el evangelio y de la misma vez y de la misma manera estás pervirtiendo el evangelio. Porque a su vez está diciendo que Cristo es un pecador porque resucitó y porque tú vives en pecado. No puedes decir soy cristiano, he creído en la resurrección y vivir en pecado. Porque si Cristo resucitó, entonces vive para Dios. Así tú y yo también debemos vivir para el Señor. Mira lo que dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Sin relación. No hay relación ya que tiene Cristo con el pecado. No hay ninguna amistad. Ni siquiera Cristo puede tocar el pecado por su nueva naturaleza. Ahora, cuando dice que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, no está diciendo que ahora es un pecador, sino que en este preciso momento ya no tiene relación y cuando le veamos, cuando aparezca, seguirá en esa relación sin el pecado. De modo, hermanos, que tú y yo debemos de vivir de la misma manera, sin relación con el pecado. Amén. Vivir para, y esto me lo saqué de mi morral, escúchalo por favor, me costó trabajo. Dice así, vivir para Dios no es estar en la iglesia todos los días. Si puedes hacerlo, hazlo. Pero vivir para Dios es no identificarte con el pecado. Porque el que vive para Dios, la muerte no se enseñorea sobre él. La muerte no tiene poder sobre él. No vive en muerte, vive para Dios. El vivir para Dios es no identificarte con el pecado. Algunos hermanos dicen que viven para Dios porque todos los días están en la iglesia. Pero si vives una vida como incrédulo y estás todos los días en la iglesia, tú no vives para Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Si tú vives todos los días en la iglesia, sirves en la iglesia, pero vives una vida como incrédulo, fuera de esas cuatro paredes que piensas que es la iglesia, entonces tú no vives para Dios. Tú vives para el mundo, el diablo, Satanás, la carne, tus deseos, la tentación, para el mismo infierno. Primero de Juan 3:9 es lo que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tiene una nueva naturaleza, porque vive para Dios. No es compatible, y termino con esto. No es cierto, falta un versículo. Es mentira. No es compatible, no concuerdan, no compaginan una persona que dice que es creyente y vive como un demonio. Porque no vive para Dios. Si ha resucitado y se ha identificado con la muerte y la resurrección de Cristo, no puede vivir para el pecado. Vive para Dios. Ese es el punto de Pablo. No existe un cristiano, hermano, a medias tintas. No existe un cristiano voluble, un cristiano que hoy sí es y mañana no es. Un cristiano de vacaciones donde se va al mundo por un mes, 2 meses, un año. Y ya volví, hermanos. ¿Cómo están? No existe. No lo hay. Solo hay cristianos que viven para Dios y ya. Amén. Porque si vives en la resurrección de Cristo, ya no mueres. El pecado no se enseñorea. No se enseñoreará
más. Esa expresión más, hermanos, involucra continuidad. Ya no hay más señorío del pecado contra ti. No existe tal creyente que diga, hoy soy cristiano y en la nochecita me voy a aventar unas copas, me voy a aventar, me voy a ir, ¿verdad? Ahí con unas mujeres, unos hombres. No existen. No lo hay. Quizás existan, pero en otra Biblia que leas, porque en esta no. ¿Está conmigo, hermano? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y hermano, solamente como paréntesis. De repente que llegue una persona que ha salido de la iglesia y lleva como 20 años sin reunirse, viviendo una vida como incrédulo. En lugar de decirle, hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Mejor dale el evangelio. Porque un creyente no vive en el pecado, vive para Dios. Y no hay eso de que vivo hoy para Dios y mañana para el mundo. No, no existe, no lo hay. No compagina, no concuerda. Y si hay un creyente que dice esto, es falso. No le creáis, es falso. Versículo 11, y ahora sí con esto acabo. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios, o para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este es nuestro último versículo. Pero quiero que piense a quién va dirigida esta exhortación, que por cierto, dicho sea de paso, esta es la primera exhortación de la carta. Hemos leído 6 capítulos, hemos analizado varios versículos y apenas es la primera exhortación. ¿Recuerdas lo que te había dicho la semana pasada, antes de iniciar la enseñanza? Que toda carta siempre vas a encontrar primero doctrina y luego exhortación. Nunca viene la exhortación fuera de la doctrina. Siempre vas a encontrar primero doctrina y luego exhortación. Enseñanza y luego exhortación. Porque nuestro fundamento, nuestra fe no está basada en mera moralidad, sino en la doctrina, en el fundamento de los apóstoles, en la piedra angular que es Cristo. Por cierto, entonces, después de 6 capítulos, apenas viene la primera exhortación. ¿Y a quién va dirigida? ¿A incrédulos? No. A vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Iglesia de Roma. Los creyentes en Roma no son cualquier persona. Yo no puedo decirle a una persona, considérate muerto, si ni siquiera ha creído en Cristo. Yo debo decirle a los creyentes, a mis amados hermanos, considérate muerto al pecado, porque tú has creído en la muerte y la resurrección. Pero si tú no has creído en la muerte y la resurrección, tienes toda la libertad de seguir viviendo como incrédulo de antemano, ya estás condenado. Pero si tú eres creyente, entonces la exhortación es, considérate, piensa, no vivas para el mundo. No puedo pedirle a un incrédulo que considere esto si aún no es una nueva criatura. Es como decirle al mar, y me puse un poco poético cuando puse esto, es como decirle al mar que deje de dar olas. ¿El mar puede dejar de dar olas? No. Así tampoco el incrédulo puede dejar de pecar, a menos que haya una nueva naturaleza en el incrédulo. Y Cristo cambie su corazón, como dice Jeremías capítulo 31, cambie ese corazón de piedra y le dé un corazón de carne. Haya un nuevo espíritu en esa persona. Lo haga renacer por la palabra, como dice Tito. Que haya sido lavado en el lavacro de la regeneración. Que haya sido santificado, purificado y limpiado con la sangre de Cristo, como dice 1 Corintios. Qué interesante, hermanos, si escucha esto es una de las conclusiones. Qué interesante que la exhortación no sea 5 claves para el éxito. La exhortación de Pablo no es cómo tener una familia feliz, cómo hacer dinero. La exhortación de Pablo no es cómo ser el más rico, cómo ser una buena persona. ¿Sabes cuál es la exhortación de Pablo? Considérate muerto al pecado. Hermanos, esta es una exhortación bíblica, piadosa. Esto nos muestra el interés pastoral de Pablo para con su audiencia. Deja tu pecado, deja tu pecado. Hermanos, hay más bendición cuando predicamos del arrepentimiento a de predicar de 5 puntitos claves para tu éxito personal. No. Nuestra iglesia, hermanos, y nuestra doctrina, lo que predicamos debe estar basado en reconcíliate con Dios,
Considérate muerto al pecado, vive para Dios. Eso es lo que predicamos en Corandeo. Esa debe ser nuestra predicación, nuestro mensaje, nuestro lema. Como los sacerdotes traían la mitra, santidad a Jehová. Esa debe ser nuestro lema. Arrepiéntete, Dios es santo. Porque nosotros no. Mientras otros predican de sanaciones y otros hablan lenguas, la iglesia Corandeo debe seguir predicando: deja tu pecado, arrepiéntete, vive para Dios, considérate como muerto al pecado. Y esta es la primera exhortación que te hago. Considérate muerto al pecado y vivo para con Dios. Y si puedo decirte un comentario más, hermanos, y con eso concluyo. El creyente debe de ordenar su vida orientada por un hecho innegable. ¿Cuál es el hecho? La resurrección. Ahora está muerto el pecado. Es la exigencia de reconocer que según el Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo ha cambiado la situación del creyente, y él ha de proceder de acuerdo a esta nueva situación, de acuerdo al Evangelio. Ahora ve las cosas como Cristo las ve y actúa en base a esta perspectiva, en base al Evangelio. Amén. Vamos a orar, hermanos. Inclinen sus cabezas, por favor, y cierren sus ojos. Vamos a orar.